desconcentración. El principio de desconcentración, conforme graficamos, determina que el presidente de la República transfiera competencias a un alto funcionario público que es el receptor de la competencia. Así opera este principio de desconcentración. El presidente de la República transfiere competencias, transfiere su titularidad y un alto funcionario público recepciona la competencia transferida. El presidente, en nuestro ejemplo, inicialmente es el conductor político de la guerra, sí, pero como no es una función inherente a su cargo, por desconcentración, repetimos, establecida en la ley, no porque se le ocurre, no por una decisión personal, por desconcentración establecida en la ley, la función de conducción política de la guerra, el presidente de la República termina transfiriéndola al ministro de Defensa. Entonces, si vamos a determinar si el presidente tiene la condición de garante, apliquemos el principio de desconcentración para saber cuáles eran sus funciones específicas, las funciones que retiene el presidente de la República y cuáles son las funciones que desconcentra el presidente de la República generalmente en sus ministros. A continuación se demuestra cómo opera la desconcentración en los casos del Ministerio del Interior y de Defensa, que es el que nos interesa a estos efectos. Trabajamos con el decreto legislativo 560 del 29 de marzo de 1990. El presidente de la República, vía desconcentración, trasladaba al ministro del Interior las siguientes competencias: el gobierno interior, la seguridad interna, el orden público y el movimiento migratorio. Y al ministro de Defensa, ¿qué le trasladaba por competencia el presidente de la República? El planeamiento y coordinación del sistema de defensa nacional, la formulación, ejecución y supervisión de la política de defensa nacional. Eso está establecido por ley. Entonces el presidente de la República, para el efecto de lo que nos interesa, al ministro del Interior, por desconcentración le daba la función de orden público. Y al ministro de Defensa, por desconcentración, le daba el planeamiento, coordinación y supervisión del sistema de defensa nacional. Con este concepto, presidente de la República, jefe del Poder Ejecutivo, principio de desconcentración, funciones específicas que retiene la Presidencia de la República, funciones no específicas que transfiere a otros órganos del Poder Ejecutivo. Queremos recordar brevemente la sentencia recaída en el caso Mogotex, donde el Poder Judicial del Perú absolvió al presidente Fujimori del cargo de colusión desleal. Se acusaba al presidente de este cargo por dos hechos. Primero, porque se decía que era responsable
de la calificación de secreto militar de las adquisiciones del ejército. Y en segundo lugar, se le adjudicaba la decisión del Ministerio de Economía de autorizar un endeudamiento externo, recordará el presidente del tribunal, por una empresa domiciliada en el Perú. ¿Qué resolvió el tribunal? Que el presidente de la República no tenía competencia ni para la calificación del secreto militar de las adquisiciones, cosa que correspondía al ministro de Defensa, ni tampoco para decidir si procedía o no un endeudamiento externo, porque le correspondía al Ministerio de Economía. La Sala Penal Especial en el caso Mobotex respetó cuáles son las funciones específicas del presidente, cuáles son las funciones desconcentradas, y supo determinar los ámbitos de competencia de cada órgano que integra el Poder Ejecutivo. Esa misma teoría del caso Mobotex pido que se traslade a este caso. ¿Para qué? Para empezar por fijar quién es el garante de la función de control del cumplimiento de la directiva de gobierno por las fuerzas del orden. Repito, ¿quién es el garante de la función de control del cumplimiento de la directiva de gobierno por las fuerzas del orden? ¿El presidente de la República? Las propias directivas, señores miembros del tribunal, fijaban a los garantes, a los órganos competentes. La directiva número 001-90 establecía que el órgano de control era el presidente del Consejo de Ministros. Y en el caso de la directiva 003, el órgano de control era la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces, si el cuestionamiento es ¿por qué el presidente de la República no controló que las fuerzas del orden, todas sin excepción, cumplan con sus directivas de gobierno? La respuesta jurídica es la siguiente: porque el presidente no tenía esa función. Esa función la tenía o el presidente del Consejo de Ministros o la Secretaría de Defensa Nacional. El presidente de la República, insistimos, señores miembros del tribunal, no era el garante de controlar, no era el garante del control del cumplimiento de las directivas de gobierno por las fuerzas del orden. El presidente de la República no tenía por qué determinar que en la zona de seguridad nacional del centro se cumpla con su directiva de gobierno, o que el CIE cumpla con su directiva de gobierno, o menos que los agentes de inteligencia operativa cumplan con su directiva de gobierno. Esa función era, repetimos, del presidente del Consejo de Ministros o de la Secretaría de Defensa Nacional. Fijemos ahora quién era el garante de la función de control de la conducta de los miembros de las fuerzas del orden. Ya no el garante del cumplimiento de la directiva de gobierno, sino el garante de la conducta de los miembros del Ejército, la Marina y la Aviación. ¿Quién controla que los agentes de inteligencia operativa
No hagan una guerra sucia. El presidente de la República, vuelvo a preguntar, función específica, función desconcentrada.